leer el devocional, amén, y después de leerlo quiero orar. Quiero darle gracias al Señor por este ayuno, amén. Sé que está con nosotros. Dice así el devocional. La iglesia gloriosa del escudo de la fe, que se fortalece en el poder de la oración, del clamor, del ayuno y la palabra de Dios, alimentando su espíritu y su hombre interior para ser fuerte frente a todos los dardos de fuego del maligno. A mí me ha tocado, como ustedes pueden ver y escucharon, me toca hablar sobre la oración, el ayuno, el clamor y la palabra de Dios, ¿ok? Para que nosotros podamos detener todos los dardos del enemigo, hermano, tenemos que estar empapados de todo esto, ¿ok? Y yo quiero comenzar diciéndoles, hermano, qué es lo que es la oración. Yo sé que todos lo sabemos, pero la oración es un mandamiento de Dios, ¿ok? Es un mandato que nosotros debemos orar todo el tiempo. Acuérdense, orar sin cesar, dice el Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Que tenemos que orar en todo tiempo. Cuando usted esté en el trabajo, hermano, puede estar orando en sus pensamientos, ¿ok? Va manejando, va orando. Es en cualquier momento, en la cocina, en el trabajo, en la calle, en todos lados, y yo sé que nosotros lo hacemos como cristianos porque nuestros pensamientos ya han sido renovados y todo el día estamos pensando en cómo agradar a Dios y esa es nuestra oración, ¿ok? Entonces quiero decirle qué es lo que es la oración, qué significa. La oración significa también dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque si le voy a poner un ejemplo, David, todo lo que hacía lo consultaba con Dios y eso es depender de Dios, ¿cierto? Para todo lo que hagamos, ya sea lo más pequeño o lo más grande, dependencia de Dios. Yo les he dicho, hermano, y les he enseñado que todo lo que hagamos, si nos vamos a comprar algo o lo que hagamos, salgamos en oración. En la mañana al subirse al auto o al levantarse ore, pero al subirse al auto, pídale al Señor que lo dirija y lo lleve y evite todo accidente, ¿ok? Así dice, y yo puse, según la Biblia, la oración es la comunicación directa y personal entre el ser humano y Dios, descrita cómo elevar el alma, clamar al cielo y un derramamiento del corazón. Es un acto de adoración, gratitud, petición e intercesión basado en la fe y realizado en el nombre de Jesús, buscando su voluntad y dependencia divina. Yo les dije que era dependencia, ¿cierto? Es una relación, no solo palabras, más que repeticiones, es una conversación continua para cultivar la relación con Dios, tal como Jesús enseñó en Mateo 6:9. ¿Ok? Y les voy a leer Mateo 6:9, lo que dijo Jesús sobre la oración. Dice, vosotros, pues, oraréis así, para que ustedes puedan ver que es un mandamiento, es una obligación del cuerpo de Dios estar orando, también orar uno por los otros, también dice la palabra. De nuevo, vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese es un ejemplo de la oración, ¿ok? Formas de oración incluye la adoración, confesión de pecados, acción de gracia, petición por necesidades propias e intercesión por otros. ¿Ok? Dirección y poder se dirige al Padre a través del Hijo, Jesús, y con la ayuda del Espíritu Santo, especialmente cuando no sabemos orar. Acuérdense que la palabra también nos enseña que tenemos que orar en el Espíritu, ¿ok? También lo hacemos nosotros, pero también se ora en el Espíritu, porque nosotros no sabemos cómo pedir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo debemos orar? Con frecuencia, ¿ok? Constante, orar sin cesar. Y el propósito sirve para buscar la voluntad de Dios, recibir la fortaleza y encontrar y hallar y encontrar, perdón. La oración es un privilegio que permite experimentar la presencia de Dios. Esa es la oración. Entonces, la oración, como les dije, es dependencia de Dios, ¿ok? Cuando oramos, estamos dependiendo de Dios. Nosotros los cristianos
tenemos esa dependencia de Dios, porque el cristiano que no ora, hermano, no puede ser cristiano, porque nosotros tenemos que tener una comunicación con Dios. Y el ayuno, yo sé que esto del ayuno es bien difícil para el pueblo de Dios. Mire, todas estas cosas son difíciles para el pueblo de Dios. Hay muchas iglesias, hermanos, que no tienen oración, ¿ok? No tienen oración. Entonces, ¿cómo pueden tener una comunicación con Dios o una relación con Dios? Y tampoco tienen ayunos. Entonces, el ayuno va tomado de la mano con la oración. Porque si usted va a ayunar, tiene que orar, ¿ok? No solamente el ayuno significa abstenerse de alimentarse, de comer algo, sino que el ayuno es, según la Biblia, escuche bien, según la Biblia, Jesús no estableció el ayuno como un mandato o obligación legal estricta para sus seguidores, sino que lo asumió como una práctica espiritual voluntaria y esperada, ¿ok? No es un mandamiento, ¿ok? Es una práctica espiritual voluntaria y esperada. En Mateo 6, 16, 18, Jesús lo dice así. Cuando ayunéis, ¿ok? No está diciendo que tenemos que ayunar, sino cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Ok? No es un mandamiento, pero sí es una necesidad espiritual voluntaria que nosotros tenemos que ayunar cada cierto tiempo, como lo estamos haciendo ahora, un ayuno congregacional. Amén. Jesús da instrucciones cómo ayunar correctamente, diciendo cuando ayunen, implicando su uso habitual, pero no imponiéndolo como una ley para la salvación. La enseñanza de Jesús, el ayuno lo enfocó en la intención del corazón y la sinceridad ante Dios en lugar de una demostración pública de religiosidad. Usted sabe que cuando nosotros ayunamos, dice la Biblia que tenemos que lavarnos la cara, perfumarnos y andar con gozo, no mostrar con austeridad, los que andamos a veces como muertos, serios, tristes, para demostrarle al mundo o a los hermanos que estamos ayunando, que somos espirituales. Ese ayuno no tiene ningún significado para Dios, ese ayuno tiene significado para los hombres, entonces va a recibir gloria de hombre, ¿ok? Porque quiere ser visto por los hombres, va a recibir la gloria de hombre, pero no de Dios, ¿ok? Libertad cristiana. El ayuno se considera una herramienta espiritual opcional para buscar a Dios, la guía o fortalecer la oración, no una expiación de pecado, ya que el sacrificio de Jesús es suficiente. Práctica en la iglesia primitiva. Aunque no fue un mandamiento directo de Jesús, los primeros cristianos, incluidos los apóstoles, ayunaban en ocasiones especiales, como durante la ordenación de líderes. Hechos 13:2 y 14:23. Ahí están los ejemplos. El resumen, el ayuno es una disciplina espiritual recomendada y ejemplificada por Jesús, pero es una decisión personal de obediencia y devoción, no un mandato obligatorio. No es un mandato obligatorio. Jesús nunca dijo, deben ayunar, como lo dijo de la oración, ¿ok? Sí, la oración es una obligación, ¿ok? Y es un mandamiento que nosotros tenemos que tener una comunicación con Dios. Y el ayuno no es para cambiar a Dios ni torcer su brazo. El ayuno no es para cambiar a Dios, el ayuno es para que nosotros cambiemos. ¿Ok? Porque a Dios nunca lo vamos a cambiar, porque dice la palabra de Dios que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tu ayuno, hermano, los hermanos a veces están confundidos y creen que con un ayuno van a torcer el brazo de Dios y van a conseguir los deseos de su corazón a través de un ayuno. Están totalmente errados y equivocados, ¿ok? Entonces, Jesús, tenemos el ejemplo en el libro de Mateo, comienza ayunando 40 días, imagínense, llevado por el Espíritu al desierto y ayunó 40 días para comenzar su ministerio. Imagínense cómo comenzó Jesús su ministerio en ese poder del Espíritu Santo. Ahora imagínense
Moisés cuando subió al monte 40 días sin comer, en ayuna, pero fue sostenido por Dios, hermano, porque si no hubiese sido sostenido por Dios, ese hombre no pasa del tercer día. ¿Cómo bajó Moisés? Lleno de la gloria del Señor, imagínense cuando nosotros, si pudiésemos ayunar de esa manera, con la ayuda del Señor, hermano, bajaríamos vestidos de la gloria del Señor. Amén. Entonces también quiero hablarles de la palabra, porque son los tres temas que me tocó, ¿cierto? La palabra de Dios, sabemos que en el libro de Hebreos dice, y todos conocemos ya esos versículos bien conocidos, hermano, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ok? Para que nosotros podamos estar listos en los días malos, como habla el libro de Efesios. Hermano, mire, cuando nosotros tengamos la palabra, cuando tengamos el ayuno, y tengamos oración, mire, no va a haber diablo que se nos pueda poner por delante, no va a haber barrera o obstáculos que se nos pueda poner por delante. Vamos a arrasar con todo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios va delante de nosotros. Amén. Y también quiero decirles, hermano, que hay muchos ejemplos en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de hombres que ayunaron y oraron. Y la palabra dice, oraron y ayunaron. ¿Por qué? Porque yo les dije, ¿cierto? Que cuando usted hace un ayuno, imagínese estar solamente sin comer, abstenerse de alimentos, y usted no ora, y usted no lee la palabra de Dios. ¿Qué ayuno usted entonces está haciendo? El ayuno que nosotros tenemos que hacer es que agrade al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es Jesús, la palabra escrita, hermano. ¿Por qué el ayuno? Porque el ayuno nos acerca a Dios, ¿ok? Es dejar de comer lo natural, lo que a usted le gusta, pero vamos a comer lo espiritual. De eso se trata el ayuno. Deja de comer lo natural, todo lo que a usted le gusta, pero comemos lo espiritual. No solo de pan, le dijo Jesús al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínese cuando el diablo venga y lo tiente, usted va a ser como Jesús. No, la palabra dice, no, la palabra dice, porque va a venir tres veces. No, la palabra dice, y el diablo va a huir con la cola entre sus piernas, hermano. Porque nosotros nos dejaron un ejemplo, hermano, y ese ejemplo es Jesús. ¿Ok? Y si Jesús lo pudo como hombre, porque Jesús era hombre en esta tierra y lo hizo, nos dejó ejemplo para que nosotros pudiéramos hacerlo. Si él ayunó 40 días, hermano, con la ayuda de Dios, lo podemos lograr. ¿Ok? No hay nada imposible para los hombres cuando nosotros estemos en Jesús. ¿Ok? Nada es imposible para nosotros. ¿Ok? Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Hay hombres que dicen que lo hicieron 40 días. Yo no voy a hablar sobre eso, pero si lo hicieron en el nombre del Señor y con la ayuda de Dios, lo lograron, hermano. ¿Ok? Entonces vemos muchos ejemplos en la Biblia, hermano, que yo les dije que el ayuno no es para torcer el brazo de Dios, que yo quiero esto, y a veces pedimos cosas materiales, ¿ok? Y queremos ayunar para que lograr lo que queremos, pero Dios no nos da, ¿ok? Tenemos el caso de David. David, acuérdense cuando pecó y ayunó por 6 días y su hijo murió y él oraba para que su hijo viviera. Dios no le concedió la petición, porque Dios sabe a quién le va a conceder la petición. Pero déjame decirte una cosa, cuando oramos con el propósito correcto, ayunamos y oramos con el propósito correcto, Dios te da la bendición. Dios te la da. ¿Por qué? ¿Sabes tú? Porque hay una promesa. Y está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y quiero, o sea, capítulo 7, quiero leértela. Mira lo que dice. Y después vamos a leer ejemplos bíblicos, ¿ok? Cuando Dios ve el propósito, porque Dios mira la intención del corazón, ¿ok? Dice así, si se humillare mi pueblo, ¿sabes lo que es humillarse? Hacer ayuno. Eso es humillar la carne, hermano. Es humillar la carne, es crucificarla. ¿Qué?
¿Quién de nosotros, hermano, quién de nosotros, hablando seriamente y no me responda, le gustan los ayunos? ¿Ok? Dejamos de comer cositas ricas, de tomar cositas ricas, de estar con su esposa, ¿ok? Porque todo eso se deja de lado, hermano. Es un desprenderse de lo carnal para vestirse de lo espiritual. Entonces nosotros podemos decir, bueno, no como lo material, pero estoy comiendo lo espiritual, hermano. ¿Y qué es lo que pesa en este mundo? Es lo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando venga el Señor y lo vea revestido de aquel hombre, hermano, espiritual, nos vamos a ir, hermano, de una, cerrar y abrir los ojos, nosotros vamos a desaparecer de la tierra. Pero si somos carnales, hermano, nos vamos a quedar. Va a estar como el cuento de un hermano de la iglesia que vino el Señor y se elevaba y caía, se elevaba y caía, se elevaba y caía. Y el Señor le dice, mírate atrás en el bolsillo. Y en el bolsillo tenía la billetera, no quería dejar la billetera. ¿Me entiendes? Estaban sus pensamientos en el dinero. Entonces, vemos que si se humillare mi pueblo, humillarse es, les vuelvo a repetir, es ayunar. Acuérdense que el pueblo antiguo ayunaba y se vestían de silicio, hermano. ¿Sabe lo que es el silicio? Usted ha visto esos sacos de papa que eran ásperos, se ponían eso y fuera de eso se echaban ceniza, así se humillaban delante de Dios. ¿Ok? Nosotros hoy dejamos de ayunar solamente, no nos vestimos de silicio, pero eso tiene que haber sido bien, ¿cómo decirle? Bien incómodo, ¿ok? Vestirse con un saco de eso que les raspa el cuerpo y tirarse ceniza, por eso se tiraban ceniza para que la ceniza absorbiera todo eso del saco, hermano. Pero dice así, te lo vuelvo a leer. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, escuche bien, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, mire, desde ya, para que vea que es un mandamiento, y buscaren mi rostro y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Para que vea, cuando Dios hace una promesa, la cumple al pie de la letra. ¿Ok? Vamos a leer el capítulo número 1 de Nehemías. Déjeme buscar, me tomo mi tiempo aquí. Nehemías, vamos a ver cuando ayunamos y oramos y estamos en la voluntad de Dios, estamos alineados con Dios y pedimos según sus planes, Dios responde. ¿Por qué? Porque hay una promesa, hay una palabra de parte de Dios. Si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren, yo los perdonaré y sanaré su tierra. Dios no miente, hermano. Dios no miente. Si esta tierra, me refiero a esta nación en la cual estamos viviendo, nos humilláramos delante de Dios y buscáramos su rostro y orásemos, hermano, y nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, ¿usted cree que Dios no va a cumplir su palabra? Dios no es como los hombres. Dios lo que promete, lo cumple. Nosotros podemos prometer y no cumplir. A veces nosotros parecemos políticos delante de Dios, ¿ok? Porque los políticos prometen y no cumplen. Y usted lo sabe muy bien. Y nosotros a veces parecemos políticos delante de Dios, que le prometemos esto, le prometemos aquello y no lo cumplimos. La palabra de Dios dice que mejor nos quedemos calladitos, no le prometamos nada a Dios, sino vamos a cumplir, hermano. ¿Ok? Entonces, yo le dije que íbamos al capítulo número 1 de Nehemías, y escúcheme bien, yo lo voy a leer hasta el 11, ¿ok? Porque de eso se trata el ayuno, hermano, de meternos, involucrarnos en la palabra de Dios. Ayer Sara leyó un capítulo entero y eso fue tremendo, ¿ok? Y vamos a leer, déjeme ponerme un poquito más de luz, que mis ojitos ya no me acompañan tanto. Dice así, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad,
por Jerusalén y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué hizo este hombre en un momento de aflicción, hermano? ¿Qué pasa cuando nosotros, pongamos en este caso, cuando nosotros estamos en aflicción, se nos ha muerto un ser querido o pasemos alguna circunstancia mala? ¿Qué hay que hacer? Orar y ayunar ¿a quién? Al Dios de los cielos, porque Él escucha nuestro clamor y ve el dolor de nuestro corazón, hermano. Y cuando, y cuando nosotros, hermano, hemos cumplido con lo que le dije de Segunda de Crónicas, capítulo 7, si se humillare mi pueblo, Dios nos concede las peticiones, ¿ok? Dios nos concede porque es una palabra dada por el Dios Todopoderoso, aquel que no cambia, que es aquel que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ¿ok? Lo que dijo ayer lo va a hacer válido hoy, amén. Entonces, quedé y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. ¿Escuchó? Oración de tu siervo que hago delante de ti día y noche. Mire, este hombre, ¿usted cree que Dios no lo iba a escuchar, hermano? Con un corazón desgarrado por su pueblo, por el pueblo de Dios. No oraba por él, hermano. Él estaba orando por su pueblo. Póngase a pensar, él era el copero del rey. Él vivía en una situación de riqueza, de bien. Él estaba cómodo, pero sufría por su pueblo. ¿Ok? Ok. Delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido, y se incluye, hermano, porque siempre tenemos que incluirnos porque somos un cuerpo. Por ejemplo, si alguno de ustedes peca, yo no puedo orar, mira, por el hijo tuyo que pecó. Somos un cuerpo. Hemos pecado porque hemos pecado delante de ti. Ese que peca, peca por todos nosotros, hermano. Hemos cometido contra ti, yo y la casa de mi padre hemos pecado, para que vea este hombre la humildad, porque eso es humildad, hermano. Eso es dependencia de Dios. Este hombre oraba de día y de noche, eso es dependencia de Dios. Y confiaba en Dios y clamaba a Dios por la situación de su nación, por la nación de sus hermanos. Mire, es como tenemos que orar los unos por los otros, como yo ayer le decía cuando veíamos esa imagen tan hermosa de que todos los soldados romanos ponían sus escudos para protegerse uno contra los otros. Esa es la oración que tenemos que hacer, hermano, orar uno por los otros, protegernos, porque eso es lo que hace la oración, hermano, orar uno por los otros, como dice la palabra de Dios, orar sin cesar, ¿ok? El 7. En extremo nos hemos corrompido, aquí está declarando, acuérdese, Segunda de Crónicas, capítulo 7, ¿ok? Mire lo que está declarando. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, los estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey.
Me voy a quedar ahí, no voy a seguir leyendo, y todos conocemos la historia que se presenta delante del rey. El rey lo ve preocupado, lo ve con su rostro triste, y déjeme decirle, hermano, que ninguna persona podía presentarse así delante del rey, con ese rostro de tristeza. Él tenía que ir alegre, pero como parece tenía confianza con este hombre y la oración que había hecho, porque Dios lo permite todo, hermano, y lo vio el rey, le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Y le cuenta y le da permiso, y no solo eso, sino que le da poderes y dinero para que él vaya a arreglar la situación en Israel. Dígame si Dios no le concedió su petición por todo lo que pasaron, se humillaron, oraron, oró, se convirtieron de sus malos caminos. Entonces Dios obra, hermano. ¿Cómo Dios no iba a obrar en esta situación si había una palabra de Dios dada? Si se humillare mi pueblo, si orasen y buscasen mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré. Y Dios escuchó la oración de este hombre humillado hasta el suelo, hermano. Este hombre estaba humillado porque oraba día y noche, tal como oraba Daniel, hermano. Son situaciones que nosotros vemos en la palabra de Dios y que tenemos que usarla para nuestra vida. En caso malos, ¿ok? Que nos puedan suceder en la vida, porque nos van a suceder, hermano, no porque tú y yo seamos cristianos, nos van a pasar solo cositas bonitas, cositas color de rosa, no, hermano, estamos en este mundo y vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero nos van a suceder cosas como le sucedieron al Señor Jesús. El siervo no es mayor que su Señor. Si las vivió Jesús, nosotros también las vamos a vivir. Y así, hermano, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, y para seguir con otro ejemplo, tenemos el ejemplo de Job, ok, perdón, de Jonás, que también quiero leerlo porque es importante. Quiero demostrarles yo con la palabra de Dios que el ayuno y la oración, hermano, hacen un efecto positivo, podríamos decir, en Dios cuando nosotros cumplimos el capítulo 7 del libro de Crónicas, cuando nos humillamos, cuando oramos y buscamos el rostro de Dios y nos convertimos de nuestros malos caminos. Dios cumple su palabra. Porque la Biblia está lleno de casos, hermano, pero yo te voy a poner dos o tres, nada más, pero la Biblia está lleno de casos que Dios escuchó la oración de su pueblo, ¿ok? Y les dio lo que ellos necesitaban, ¿ok? Pero yo te lo vuelvo a decir, el ayuno jamás va a ser para torcer el brazo de Dios, porque tú y yo jamás lo vamos a poder torcer, jamás, ¿ok? El ayuno es para que vivamos humillados y dependientes de Dios. ¿Qué significa dependiente de Dios, hermano? Te lo voy a poner con este ejemplo. Un niño chico, un niño de 2, 3 años, depende del padre y de la madre para todo. No se sabe vestir, hay que vestirlo. No sabe comer, hay que darle comida. No sabe ir al baño, hay que llevarlo al baño. Y todo lo que necesita hay que hacérselo. Nosotros es lo mismo, hermano. Nosotros es lo mismo. Todo tenemos que consultarlo con Dios. Por eso el Señor nos dejó la oración, que son armas poderosas, hermano. Armas poderosas para destruir fortalezas. ¿Ok? No solo nos dejó la armadura, hermano. La oración es parte de la armadura. La oración es un arma defensiva, pero también ofensiva. ¿Ok? Cuando oramos, hermano, y estamos orando como oraba David por sus enemigos para que Dios lo defendiera, es un arma ofensiva, pero también defensiva. Oraba por su pueblo para que Dios los defendiera. Y es el arma más poderosa que tenemos, la oración y la palabra de Dios, hermanos, que van de la mano. Si no hay palabra, no puede haber oración. ¿Me entendió? Si no hay palabra, no puede haber oración, porque con la oración llegamos a Dios a través de la palabra, porque para orar usted tiene que usar la palabra de Dios, o como lo hizo Jesús. ¿Acaso Jesús le citó algo fuera de la Biblia a Satanás cuando le tentó? Le dijo, escrito está, 3 veces, escrito está, escrito está. Usó 3 veces la palabra de Dios.
¿ok? Y es cuando Dios nos va a escuchar porque estamos usando su palabra. Por eso, hermano, nosotros no podemos quejarnos y decir de Dios que nos ha desamparado, jamás. Dios nos dejó bien amparados y bien preparados, ¿ok? Y bien capacitados. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un buen tiempo, como decía al comienzo mi esposa, una preparación bíblica muy, eh, muy grande, hermano. Ustedes saben, nosotros tenemos el servicio. Se entra con una palabra, se exhorta 10, 15, 20 minutos y después viene la palabra. ¿Ok? Los martes tenemos palabra, también tenemos oración. Los viernes tenemos enseñanza bíblica. Dígame si no estamos preparados para que esos días malos, cuando vengan, hermano, mire, esos días malos, cuando vengan, a usted le tengan temor. ¡Wow! Y esos días malos puedan decir, ¡wow! Este sí que está bien parapetado, bien, bien fortificado, tiene la palabra, tiene ayuno, tiene oración. ¿Cómo yo puedo entrar? No va a poder entrar. No va a poder entrar, hermano, porque usted está cubierto con ese escudo de la fe. ¿Ok? Acuérdense que nosotros no tenemos el escudo que tienen los romanos, que tenían ese escudo que ellos portaban. Nosotros el escudo de nuestra fe. ¿Cuál es? La fe, hermano, la fe. Usted lo va a poner y no van a poder entrar los dardos del enemigo, porque usted está cubierto con ese escudo. Amén. Entonces yo le dije que quería leerle Jonás. Y todos sabemos quién fue Jonás, ¿cierto? Sabemos que fue el profeta que desobedeció a Dios, pero a Dios, hermano, cuando tiene un propósito con una persona, no se le escapa, ¿ok? Él quiso escaparse de un barquito, imagínense, para Dios era una cajita de fósforo, y levantó una tormenta y descubrió quién era Jonás y lo tiraron al mar, y ahí preparó un gran pez. El Señor, mire, qué grande es nuestro Señor, hermano. Yo no sé qué pez, no le voy a decir qué pez es, hermano. Por ahí dicen que es una ballena, pero una ballena no puede ser, porque la ballena tiene una gargantita que solo come crustáceos minúsculos, hermano, para que usted sepa, ¿ok? Entonces no sé qué pez fue grande y se lo tragó por no obedecer. Entonces tú y yo tenemos que obedecerle al Señor, si no, Dios nos hace pasar cosas, ¿ok? Para que aprendamos a obedecer. Dice así, capítulo 3, Jonás capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, mire, por segunda vez diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Ok? Esos son los profetas, para que usted vea que los profetas tienen un mensaje de Dios. No el profeta mentiroso que hoy llega por cualquier lugar y entrega llave y entrega esto y que vas a tener un auto y que va a tener aquí. Esos no son profetas, hermano. A eso crucifíquelo. O sea, sáquelo de su, de su lista de hombres que predican. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Yo me imagino cómo iba este hombre, porque este hombre no quería hablarle a este pueblo. ¿Saben por qué? Porque era un pueblo malvado, era un pueblo corrupto, era un pueblo lleno de ocio, ¿ok? Donde hay ocio hay maldad y no quería, entonces iba de malas ganas, yo me imagino como iba diciendo, de aquí a 40 días ustedes van a perecer si no se arrepienten, y de malas ganas, ¿ok? Y así y todo, el pueblo le creyó. Y dice, mire, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron, mire, le creyeron a Dios, ¿ok? Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Mire, le creyeron a Dios y todo el pueblo se vistió de cilicio, hermano. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Cómo un pueblo de gente pagana, hermano, puede creerle a un profeta que iba malhumorado diciendo palabras cortas de aquí a 40 días? Eso fue Dios, hermano. Nada más que Dios. Que Dios fue
el que tocó el corazón de estos hombres, porque Dios siempre nos da dos oportunidades, hermano, como se la dio a Saúl. A Saúl le dio dos oportunidades para que cambiara y así cambió el hombre. Y a este pueblo le dio dos oportunidades, ¿ok? Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, ¿ok? Nosotros ahora estamos ayunando, hermano, todo el pueblo, campamento de Jehová, no estamos vestidos de cilicio, pero sí estamos ayunando, amén. El 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Mire, hasta el rey, hermano. ¿Qué rey? Fue obediente, hermano. El 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Uy, escuchó hasta los animales, mi amor, nos pusimos a orar al Milo. Ayunar, pues, más bien dicho, hay que ponerlo a ayunar. Ay, señor. El 8. Si no cúranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Se da cuenta que se vuelve a pronunciar segunda de Crónica, capítulo 7, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré de los cielos. Dígame si Dios no cumple sus promesas. Dígame si Dios no es un cumplidor de promesas. Tenemos que aprender de Dios, hermano. Es nuestro Padre. Él nos dejó ejemplo, hermano. Cuando usted haga una promesa, cúmplala como hombre o como mujer. Cúmplasela al hermano, a la hermana y más a Dios, hermano. Si no vamos a cumplirle a Dios, mejor no nos callemos. ¿Ok? De nuevo. El 8. Si no cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Miren, parece que no conocían Segunda de Crónicas, como era un pueblo impío, no lo conocían. ¿Ok? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Te das cuenta? Que Dios cumple sus promesas, vio que se convirtieron de su mal camino, se humillaron, oraron y buscaron el rostro de Dios y Dios cumplió con lo que él había dicho miles de años atrás, que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, hermanos, que sería hermoso que esta nación, que siempre fue ejemplo en lo bueno para todo, ok, ahora está siendo ejemplo para lo malo y todo el mundo está hablando de esta nación para pésimo, para mal. Si realmente los gobernantes y el cabeza de esta nación se humillare, orasen y buscasen el nombre de Dios y se arrepintiesen de su mal camino, ¿usted cree que Dios no sanaría la tierra? ¿Que Dios no vendría sobre esta nación? Nosotros le servimos a un Dios bueno, hermano, y de promesas, y que las cumple, hermano, no como los hombres. Ya le dije, nosotros a veces parecemos políticos, hermano, que le prometemos a Dios y no cumplimos, que le prometemos al hermano y no cumplimos, hermano. Tenemos que ser hombres, me refiero a hombres y mujeres de palabra, hermano. Somos hijos de Dios. Dios decía una cosa y la dijo y hasta el día de hoy prevalece y se cumple, hermano, al pie de la letra. Porque si todas las naciones se humillaren delante de Dios, ¿usted cree que no los va a convertir de sus malos caminos? Hermano, para eso nos dejó la palabra de Dios. Nos dejó para que nosotros la leamos, entendamos y ayunemos y busquemos el bien, hermano, como iglesia.
Eso es lo que hace la oración, el ayuno y la palabra de Dios, hermano. Porque van juntas, hermano. Yo no puedo decir, voy a ayunar y no orar y no leer la palabra de Dios. ¿Cuál sería el motivo entonces de mi ayuno sin oración y sin palabra de Dios? ¿Cuál sería el motivo? Ninguno. Dios no me miraría mi ayuno. Porque para ayunar tengo que buscar el rostro de Dios. Y si oro, voy a tener una comunicación con Dios. Y cuando oramos, hermanos, tenemos revelaciones. Cuando oramos, andamos en paz. Mire las armas poderosas que Dios nos dejó. ¿Ok? Nos ha dejado bien, hermanos, preparados para la batalla. Nosotros somos como aquel soldado romano que Pablo miraba a través de su cárcel y ahí pudo escribir, ¿cierto? En Efesios capítulo 6 la armadura del soldado romano, hermano, y todo eso lo tenemos nosotros. Nos cubrimos con el yelmo. ¿Para qué? Para que los dardos del enemigo no penetren en nuestra mente. También usamos el escudo de la fe para parar todos los dardos de fuego que manda este enemigo. Y calzamos nuestros pies con el calzado apresto de la paz. Tenemos que llevar la paz por donde vayamos, hermano. A veces somos portadores de peleas, de riñas, hermano. Pero nosotros tenemos que estar llenos de estas tres cosas, del ayuno, oración y palabra. No pueden faltar en nuestras vidas. Tal vez no lo podamos hacer solo, pero sí, hermano, cuando lo hagamos en el grupo congregacional, hagámoslo bien para el Señor. Mire cómo entramos todos hoy día. ¿Cómo entramos? Con una sonrisa, ¿ok? No entramos como dice la Biblia, no seas como los hipócritas, austeros, tristes, ¿no? Entramos con una sonrisa. ¿Por qué? Porque el que nos soporta y nos da las fuerzas para hacerlo, hermano, es Dios. No hay otro que Dios, hermano. Y al final ese ayuno para nosotros nos sirve porque estamos dejando de comer cosas que nos hacen daño. Por ejemplo, la misma soda que nos gusta tanto la soda, una Coca-Cola que es tan dañina, imagínense. Entonces estamos comiendo cosas que limpian nuestro cuerpo. ¿Ok? El ayuno también, nosotros no lo hacemos con ese fin, lo hacemos para estar más cerca de Dios, buscar el rostro de Dios, porque esa la finalidad del ayuno, no es el ayuno para yo adelgazar, hermano, ese no, ese es otro ayuno que usted lo puede hacer en forma personal, pero el ayuno es buscar a Dios, no es dejar de comer, es buscar a Dios, es leer la palabra, orar y todo lo que se puede hacer para Dios, escuchar alabanzas, música, prédica. Ahí mi esposa le dijo, escucha la prédica de ayer, que estuvo muy buena, y aprendamos día a día de lo que el Señor nos está mostrando. Y para terminar con el último ejemplo, hermano, le quiero llevar al libro de Esther, para que vea, son tres ejemplos, y hay muchos en la Biblia que Dios cumplió todo lo que él dijo en el libro de Crónicas, capítulo 7, ¿cierto? El libro de Esther, les voy a leer del 4, del 11 al 17, ¿ok? Me perdona si estoy leyendo mal, es que no veo muy bien aquí. Del 11, Esther 4, 11, 17. Todos conocemos la historia de esta mujer, ¿cierto? Se dice que Esther, bueno, era la reina cuando Nehemías fue a hablar con el rey estaba la reina, ¿ok? Y se dice que esa reina era Esther, ¿ok? Por eso este hombre era más dadivoso con el pueblo judío, ¿ok? Se dice, no sé si será cierto, pero dice así, del Esther 4, 11, 17, dice así. Ah. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Me voy a detener ahí un poquito, les voy a contar la historia porque Mardoqueo le estaba pidiendo a su sobrina que fuera a ver al rey. Y todos sabemos por qué, porque el Amán había
preparado una trampa para matar a todos los judíos y ya había sido dado el edicto, ¿ok? Y Mardoqueo estaba preocupado porque iban a empezar a matar a los judíos. Entonces, escuchemos lo que pasa, ¿ok? Sigamos en el 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mire, qué interesante esa palabra. Nosotros hemos llegado al reino para esta hora, hermano. Esta es la hora nuestra, ¿ok? Para eso hemos llegado al reino. Aquí no estamos nosotros de sobra ni por casualidad. Aquí estamos porque Dios nos puso en este tiempo, hermano. Y para algo Dios nos tiene, ¿ok? Dios tiene algo preparado para nosotros, así como lo tuvo para Esther, ¿ok? Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Y todos conocemos la historia, no se la voy a leer porque conocemos la historia. ¿Qué hicieron? 3 días ayunaron, hermano, y oraron. No solo ayunaron, se supone que oraron, ¿ok? Porque estaban orando al Dios del cielo, estaban clamándole al Señor. ¿Y qué pasó en esos 3 días? Ayunaron y oraron y recibieron lo que pidieron, ¿ok? El rey hizo otro edicto, ¿cierto? Para que los judíos pudieran defenderse, y los judíos se defendieron en todas las regiones y ganaron, hermano. Ellos no mataron a ningún judío. ¿Y qué pasó con Amán? Lo que sembró, lo cosechó. ¿Ok? Le hizo una horca para Mardoqueo, pero la horca fue colgado él mismo, hermano. Como hay un dicho que dice: nadie sabe para quién trabaja. Él trabajó para él mismo. Y así es, hermano, cuando nosotros estemos en ese fuego del ayuno, la oración y la palabra de Dios, no hay arma forjada que se pueda levantar en contra de nosotros. Por eso el libro de Isaías capítulo 45 dice que no hay arma forjada para el pueblo de Dios. ¿Ok? Se pueden formar y hacer miles de armas, hermanos, pero ninguna, dice, prevalecerá contra el pueblo de Dios. ¿Ok? Ninguna prevalecerá contra el pueblo de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que, hermano, gocémonos en este ayuno. Yo sé que están gozosos, hermano, que están, y trate de cumplirlo, trate de hacerlo bien, hermano, trate de hacerlo, de agradar a Dios, ¿ok? Que Él pueda ver segunda de Crónica en nosotros, capítulo 7. Si se humillare mi pueblo, caminemos humillados delante del Señor, ¿ok? Y si orasen y buscásemos su rostro, hermano. Orar y buscar su rostro son dos cosas diferentes, ¿ok? Orar es orar y buscar su rostro es buscar su rostro, ¿ok? Y nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, porque tenemos malos caminos, malos pensamientos, ¿ok? Para que Dios esté con nosotros y nos ayude, hermano, a ser esa iglesia gloriosa que tiene puesto el escudo de la fe todo el tiempo, hermano, para pagar esos dardos que el enemigo lanza día a día. Dígame si el diablo no le lanza dardos todos los días. Mira, anoche yo no sé por qué, y le digo y le reclamo al Señor, hermano. Le reclamo, le digo: Señor, yo quisiera tener sueños contigo, pero en mis sueños se mete siempre el diablo, hermano. Y anoche se metió y con un sueño bien feo. Y eso es Satanás, hermano. Y yo me levanto rápido y lo reprendo ahí y le digo: Señor, reprende a Satanás. Y le reclamo al Señor, le digo: Señor, ¿por qué siempre tú permites que este diablo asqueroso se meta en mi mente y en mis sueños?
Y usted sabe que el diablo nos ataca en los sueños, hermano. Usted sabe que quiere entrar por nuestros sueños. Pero yo digo, en realidad el diablo es tonto, hermano, porque cree que con un sueñito que se mete en mi sueño me va a perturbar o me va a hacer cambiar de idea para pasarme al lado de él. Ahí mismo yo me levanto en mis pensamientos y le digo, Señor, reprenda al diablo. Y ya se va. Entonces estamos constantemente, hermano, bombardeados por Satanás, por las redes y por todas las cosas, hermano. Así que le dejo con con esta palabra, hermano. ¿Ok? Acuérdese que Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación, hermano. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ese es el mandamiento del Señor Jesús para esta iglesia, que estemos siempre orando, con el mazo dando, como se dice por ahí, por todo lo que nosotros queramos hacer para el Señor. Y todo lo que hagamos, hermano, seamos como David, ¿ok? Que todo lo que hacía lo consultaba con el Señor. Lo único que no hizo cuando consultó con el Señor, cuando pecó, ¿ok? Pero todo lo demás lo hacía en oración. Así que le damos gracias al Señor. Déjeme orar. Déjeme darle gracias, Padre amado. Te bendigo. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, porque tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios. Y si tú das una palabra, tú la cumples, Padre amado. Que nosotros podamos aprender de ti, Señor, todo lo bueno que tú nos has enseñado, Señor. Bendigo, Señor, a tu pueblo. Señor, oro por el día de mañana, por mi hijo y por todos los que vienen a traer una palabra, Señor, que tú nos des la revelación de lo que quieres que hagamos, Padre amado. Usa cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús y te doy gracias, papito. Amén y amén.